Relacionando el término autoestima al niño interno, podemos ver que la autoestima va a depender de cuán sano o herido esté nuestro niño interno. Dependiendo de cómo sea nuestro niño interno, si es más fuerte el niño esencial divino o es más fuerte el niño potencial o es más fuerte el niño herido, entonces así va a ser el autoestima, dependiendo de ello. Mientras más fuerza tenga el niño oculto, más baja va a ser nuestra autoestima, porque más falsa va a ser la imagen que estamos proyectando de nosotros para encajar con los otros. Pero el que yo sienta y sepa que soy algo que es distinto a lo que los demás esperan, creen o quieren de mí, me hace sentir sumamente inseguro y eso me genera una estima, una valía muy baja. Entonces, mi autoestima, la salud de mi autoestima, de la valoración y el afecto y el amor que yo siento por mí misma, va a depender de cuán sano esté mi niño interno. Espero estarme explicando claramente. Entonces les digo, si mi niña tiene muchas heridas y debido a toda la cantidad de heridas que tiene, me siento frágil, me siento vulnerable, me siento insegura, me siento que no me aman, que no me valoran, que no me cuidan, que no me protegen, porque bueno, cada herida ha ido mellando en todo aquel mundo relacional mío, entonces pues cada día me voy a sentir más pequeña, inferior, menos apta, menos capaz. ¿Por qué? Porque las heridas van sepultando la autoestima. Si yo volteo, indistintamente de la vida que haya tenido, de la infancia que haya sido la persona, póngase aquellas personas que vienen en hogares disfuncionales, con familias enfermas, con padres abusadores, con todo, cualquier cantidad de cosas terribles que uno ve por allí y que vienen a terapia y tal y qué sé yo. Indistintamente de cuál sea la condición básica, todas las personas tienen la maravillosa posibilidad de sanar y de transformarse en un ser pleno, sano, completo, con una alta autoestima. Eso sí, tiene que hacer el trabajo de revisar, voltear a ver a su niño interior. Y voltear a ver a su niño interior es sentir lo que ese niño sintió, compartir el dolor con ese niño, compartir su sufrimiento, su agonía, su temor, su miedo, su ansiedad, compartir con ese niño todo desde el adulto. Si las personas están dispuestas a hacer eso, todas las personas tienen la posibilidad de sanar su autoestima, de sanar su autovaloración, el propio concepto que tienen de sí mismo. Simplemente este niño interno herido lo que va a hacer es una catapulta que los va a lanzar, ¿verdad?, a una vida nueva, si hacemos el trabajo, si revisamos, buscamos todas las incidencias que hayan ocurrido en la vida de ese niño, que lo hayan hecho ser triste, opaco, mediocre, tímido, sumergido en el dolor, en la víctima, en el sufrimiento, en, en la sensación de miedo, de escasez, o que lo hayan convertido en un ser rabioso, agresivo, reactivo. Todas las posibilidades que existen de todas las personalidades que vemos a diario, todo un abanico de posibilidades de personalidades que están por allí, todas tienen la posibilidad de sanar si volteamos a ver a nuestro niño herido, si volteamos a revisar qué fue lo que lo hirió, en qué momento recibió la herida, sin enjuiciarlo, sin criticarlo, ¿verdad? Porque si me enjuicio, ay, pero qué boba fui, mira, si eso era una tontería y porque mira esa herida que... No, porque resulta que hoy en día tú tienes 45 años y la herida la sufrió la niña de 4,
Entonces resulta que hoy tú sabes muy bien que esa tontería que le pasó cuando tenía 4 años no iba a causarle gran daño, no era una cosa del otro mundo, pero tú tienes 45. Esa niña herida está guardada ahí de 4 años y a los 4 años no tiene recursos, a los 4 años no tiene herramientas, conciencia ni posibilidades para evaluar la situación y para determinar de que soy fuerte, soy valerosa y nada me va a pasar. Entonces, cuando tenemos esa, ese amor, esa compasión, ese, ese abrazo fraterno para ese niño que está guardado y herido dentro, o esa niña, pues tenemos todas las posibilidades de elevar nuestra autoestima, de, como dicen por ahí, ese término que está de moda, empoderarnos, tomar el poder, las riendas de nuestra vida, cuando decidimos fortalecer a ese niño o niña que a los 3, 5, 7 años sufrió heridas que pueden haber sido reales o imaginarias, graves o menos graves, severas o no severas, pero que dependiendo de cómo él lo sintió, cómo él lo vivió, cómo su corazoncito lo percibió en ese momento, pues va a estar en estos momentos limitados y con una autoestima deteriorada. Entonces, el autoestima está muy ligada a las heridas del niño interno. Si el niño está sano, está fuerte, es un niño muy conectado con su parte divina, con su parte esencial, con su conexión a Dios y a la fuente, la persona tendrá una muy sana autoestima, una autoestima equilibrada, centrada. Ahora vamos a hablar un poquitito más específico, más profundo del tema de las heridas del niño interno. Eh, ya les dije de manera global que todos los impactos que no sean agradables de amor, de aprecio, de valoración, que no sean gratificantes, de dicha, de plenitud, sino que sean impactos en forma que haya percibido el niño de forma negativa, dolorosa, vergonzosa, culposa, eh, de miedo, de temor, de desconfianza, de falta de pertenencia, de falta de identidad. Eso según todas las etapas, ¿verdad? Por las que de desarrollo que pasamos cuando vamos creciendo, evolucionando, nos vamos transformando en adultos. Según las distintas etapas, la etapa de la confianza, de la vergüenza, la culpa, todo esto se va impactando nuestro ser, se va impactando nuestro niño que en esa edad, en ese momento no tiene recursos, no tiene la forma para asimilar esas situaciones que pueden ser muy pequeñas o muy grandes, que pueden ser reales o imaginarias, pero que le van dejando impactado. Entonces estas son pues la cantidad de dolores, de sufrimiento, de vergüenzas, de heridas que tenemos todos los seres humanos, todos los seres de humanidad. Todo el que vive en este planeta, pues tiene todo eso. Lo hemos visto cuando hemos visto los foros de los 4 acuerdos, cuando vimos el foro del perdón, cuando vimos el foro de los espejos, hemos visto todo esto, ¿verdad? Este es un reforzamiento cuando vimos las leyes universales que vimos en diciembre también. Entonces, son temas que he ido por paso, profundizando, avanzando. Tienen un corolario bien ya, bien particular, bien interesante, ¿no? Que les he ido dando. Entonces, tenemos que, si nosotros queremos tener una personalidad sólida, tanto a nivel intelectual como a nivel emocional, tener una forma de relacionarnos armónica, acorde, una forma de relacionarnos desde el amor, utilizando las distintas inteligencias que sabemos que también les he hablado en otros foros, que tenemos la inteligencia emocional, relacional, intelectual. Entonces, cuando aplicamos todo, usamos todas esas inteligencias, podemos nosotros trabajar todas esas heridas y convertir ese niño herido en un niño sano, fuerte,
que se expanda y que saque todo ese potencial que tiene, que se conecte con su esencia divina y nos haga seres maravillosos, nos convierta y nos transforme en seres que capaces de vivir la multidimensionalidad, capaces de vivir el proceso de ascensión aquí en la Tierra. Entonces, hay personas, especialistas, estudiosos de nuestro mundo psicológico, emocional, de la composición de lo que es los estados del ser, que han categorizado, ¿verdad? Tienen años estudiando las distintas heridas eh, que, que transforman al ser humano y que lo disminuyen, que lo hacen minusválido emocional en muchas oportunidades y han categorizado estas heridas. Entonces tenemos 5 grandes heridas en esta lista de categorías que han hecho los estudiosos. Entonces las vamos a mencionar. Ya se las pasé en las laminitas, ¿verdad? Este es un tema muy, muy, muy largo, muy extenso, por eso ven pues, aquella cantidad de laminitas. Por supuesto que lo he resumido al mínimo, ¿no? Pero yo, pues, soy como soy. Hay personas que me dicen, pero te esfuerzas demasiado para esos foros, no estás cobrando nada, eso lo estás haciendo de gratis, no trabajes tanto, pero, o sea, quiero que de verdad les llegue la información de la mejor manera posible. Entonces tenemos la herida de rechazo. Esta herida es la herida que siente el niño cuando por alguna acción, actitud, gesto de su mamá, su papá, su entorno familiar, siente que no es querido, que es rechazado, que es dejado de lado. Y esto puede empezar en el vientre materno, cuando la madre siente, se entera que está embarazada y siente que no es el momento adecuado, que no está preparada, que no tiene dinero, que no tiene marido, X, Y, Z, cualquier cantidad de factores que puedan influir en esa emoción que siente la madre de que, oye, que lamenta estar embarazada en ese momento, que no quiere ese bebé. Así sea algo muy fuerte y que se prolongue en el tiempo y que hasta intente abortar, o así sea algo muy momentáneo y fugaz, solo la primera impresión y después, bueno, se entusiasma en tener al bebé. Ese primer momento, ese rechazo que esa mamá siente, ese niño lo va a percibir. ¿Por qué? Porque él está conectado de manera química con su madre. Lo que su madre siente hace que su cuerpo segregue sustancias químicas según lo que ella siente. Si siente miedo, se segregan unas sustancias, si siente alegría, se segregan otras, si siente asco o rechazo, se segregan otras. Esas sustancias van a pasar a través de la sangre hasta ese bebé que está en el vientre. Y ese bebé va a sentir el rechazo. Y ya desde ese primer momento se crea una impronta de rechazo en ese bebé. Hay bebés que pueden haber sido muy deseados y durante el embarazo todo maravilloso, pero de repente pueden nacer con algo que no es bien visto. Por ejemplo, una disfunción respiratoria al momento de salir y entonces las quejas o las expresiones de que, conchole, este muchacho, mira, no respira, tal, no funciona, tal, no sé qué, que no es de la madre, es de los médicos, es del equipo médico que lo recibe. Pero él lo está oyendo, lo está sintiendo, él percibe que algo malo trae, que él llegó con algo feo, con algo que no es adecuado, y ya se siente rechazado. No sabe por qué, pero es la percepción, es energía, es lo que siente. Entonces ya se crea esa impronta de rechazo. O cuando lo rechazan porque es más chiquito, o porque tiene los ojos asiáticos, o porque el color de la piel X, cuando va al preescolar, cuando va al maternal,
todo eso va dejando huella. Cualquier gesto, expresión o acción, porque esto puede ser real o puede ser imaginario, o puede ser que él vea el rechazo hacia otra persona y no hacia él, pero él lo percibe y lo toma para él, porque los niños a esa edad, pequeñitos, pequeñitos, no tienen filtro para determinar si el tema es con ellos o es con otro. Y si otro niño cercano a él es rechazado, él se puede sentir rechazado también. Entonces, esa herida es una herida que puede perdurar de por vida y puede sentirse la gente es, hace que las personas durante su vida se sientan que no encajan, que no cuadran en el ambiente, que no son bien recibidos, no son personas que hagan amistades con facilidad, en los trabajos no, no encajan bien, no se la llevan bien con el entorno, siempre hay algo que no funciona a la hora de relacionarse porque inconscientemente él siente que es rechazado, porque ese niño no ha sanado esa herida de rechazo que sintió cuando tenía 2, 3, 5 años, X. ¿Okay? Entonces, esa es una herida. Luego, la herida del abandono, que al igual que el anterior puede ser real o imaginario. Puede ser un abandono tan real como que lo dejen en la puerta de una iglesia, como que lo dejen botado a un basurero, como que lo entreguen en adopción, como que lo regalen. O puede ser imaginario porque se sintió abandonado porque su mamá se fue de viaje y pensó que venía al día siguiente y se tardó un mes en regresar. Y entonces ya queda grabado una impronta de que su mamá lo abandonó por mucho tiempo. Porque para un niño de 3 años, un mes puede significar un año, ¿verdad? Y al mes cuando la mamá regresa, que no regresó al día siguiente porque hubo un accidente, porque estuvo hospitalizada, y cuando regresa, ese niño tiene una herida enorme que nadie va a tratar porque nadie se imagina que para ese niño transcurrieron años en que su mamá no estuvo, que para ese niño se sintió botado, abandonado, dejado. Entonces nadie va a trabajar ese niño herido y eso se va a quedar allí, ¿ok? Esa impronta de abandono cuando nunca fue abandonado, entonces es un abandono irreal, pero puede haber el real o el irreal y puede haber el abandono que pegue con más o menor fuerza, porque no es lo mismo para un niño sentir que lo abandonó su mamá o que lo abandonó su mascota, a que lo abandone un maestro en la escuela o a que lo abandone un compañerito. Entonces, dependiendo de dónde venga el abandono, va a ser más fuerte, más dura o más dolorosa la herida del abandono. Tenemos que, como les dije, puede ser real o imaginario, puede ser severo o puede ser leve, al igual que la herida de rechazo. No es lo mismo que te rechace eh, cualquier compañero de clase o cualquier grupo, de cualquier persona de un grupo cuando eres adolescente, a que te rechace pues la chica que te gusta o el chico que te gusta. Entonces, dependiendo de eso, ese adolescente se sentirá más o menos herido y se creará una rebeldía mayor o menor en ese adolescente. Entonces, todo va a depender de la percepción del niño o del adolescente en el momento de recibir la herida. Luego tenemos la herida del abuso o de humillación, que pues se puede traducir muy parecido, ser humillado, ser abusado. Y el abuso también tiene sus tonalidades. El abuso puede ser físico, puede ser verbal, puede ser emocional. El abuso puede ser real, puede ser imaginario. Y el abuso puede ser leve o puede ser severo. Entonces, dependiendo del tipo de abuso, es la impronta que queda en el niño y es el efecto castrador o limitante que se va a generar en la personalidad de ese adulto. Eh, Dependiendo de la edad en que haya sufrido el abuso, habrá como unas formas
de autodefensa, unos bloqueos que pondrá el niño para olvidar el abuso. Dependiendo del tipo de abuso y de la edad en que haya sido recibido el abuso, se recordará o no el evento y será más fácil o difícil de sanar. Y habrá que utilizar herramientas más profundas, más fuertes, o necesitar ayuda terapéutica o no. Todo va a depender de la edad en que se haya recibido el abuso, del tipo de abuso y de la disposición del adulto para atravesar por esa herida para sanar. Porque hay personas que prefieren no juzgar eso, no pensar en eso, no preguntar, no saber, no tal, y viven entonces con limitaciones que pueden ser suaves o muy severas. Personas que pueden nunca en su vida disfrutar de un orgasmo, tener una vida sexual placentera o ni siquiera tener pareja, pues a causa de un abuso infantil que no ha querido o no ha podido abordar y sanar. Entonces el abuso es muy castrador, es muy limitante y como les digo, no necesariamente tiene que ser un abuso sexual, no necesariamente tiene que ser un abuso físico. Todos los abusos pues causan limitación, causan dolor y dependiendo de cómo lo recibe el niño es el efecto que va a causar en él. Luego tendríamos, esa era la tercera herida en esta categorización. Luego vemos la cuarta herida que sería la herida de la injusticia, que se da mucho en aquellas personas que son primeros hijos y que duran un cierto tiempo solos como único hijo y que luego le quitan el trono. Entonces llega un segundo o tercer hermano y ya él deja de tener esa relevancia, ese poder, esa preponderancia de único hijo, único nieto, único sobrino, todo ese tipo de cosas. Y entonces siente que es injusto que lo que él era de él, ahora lo tiene que compartir. Que ahora el amor que era solo para él, ahora tiene que dividirlo entre varios. Que todo lo que era suyo ahora no es solamente suyo, sino que es de otros. No solamente en esos casos pasa, ¿no? Sino este es como por un ejemplo para que vean lo que se puede sentir tan injusto el tener que compartir la vida, el amor, el afecto, las condiciones. También pasa en aquellos que son, pues, el octavo hijo, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Y que entonces sabe que pues solamente le toca un octavo de la pizza porque, coño, hay, o un décimo porque hay primero papá, mamá y 7 hermanos. Y que bueno, que de repente le toca siempre mm, puro la gerencia de los hermanos, todo lo que le toca a él es usado porque ya pasó por 4 o 5 hermanos antes que él, que tiene que estudiar la misma carrera que los hermanos, aunque no quiera, aunque no le guste, porque bueno, porque esos son los libros que hay, entonces le parece injusto, todo le parece injusto, se siente víctima de la vida, víctima de los demás, porque eh, las cosas son muy injustas para él, la vida la ve de una manera muy injusta, son personas que se vuelven muy rígidas, personas que son muy poco flexibles, porque sienten que la vida no les dio lo que se merecían, porque sienten que no tuvieron la infancia adecuada, todo este tipo de cosas. Entonces, ese es un tipo de herida, que es la herida de la injusticia, eso que todo es injusto para ellos. Todo el mundo los quiere dañar, todo el mundo los quiere joder, todos ellos son pobrecitos yo. Luego tenemos la quinta herida, que es la herida de la traición, que también, como en las anteriores, repito, puede ser real, simbólica, puede ser imaginaria. Entonces, la traición se refiere a mentiras, engaños, sentirse engañado, traicionado. Y puede ser que realmente suceda algo en donde pues lo engañen y le mientan adrede, pero muchas veces puede ser sencillamente que alguien no cumplió
con algo porque no pudo y él lo siente como una traición. Como ejemplo, pedirle algo al niño Jesús o a San Nicolás o a los Reyes Magos y estar muy ilusionado esperando el regalo y resulta que no le llegó nada de eso. Y le llega al vecino, le llega al primo, pero a él no le llegó la bicicleta que pidió y entonces le trajeron un paquetico de metras. Entonces se siente totalmente traicionado. Resulta que nadie lo quiso traicionar, simplemente su papá no tenía la bicicleta, pues, y que fue lo que él pidió. Entonces, dependiendo de la edad del niño y de la situación, pues la traición puede ser real o imaginaria. También existen la herida de traición por identificación. Aquellos niños o niñas que su papá o su mamá le monta los cuernos al otro progenitor y el niño se entera y aunque no fue a él que le montaron los cuernos, siempre se va a sentir traicionado o herido. Hay muchas personas por allí que sienten que todo el mundo es traicionero, que todo el mundo es mentiroso, que no se puede confiar en nadie, que la vida es traicionera. ¿Por qué? Porque cuando estaban pequeños y su papá se iba a trabajar, veían entrar a otro tipo para su casa, que a ellos lo encerraban en el cuarto, los mandaban a jugar para la calle y su mamá se quedaba con ese otro señor y el niño no sabía qué iba a hacer su mamá con ese señor, pero sabía que había una traición ahí. O sea, él sabía, él percibía ese niño o esa niña que su mamá era mentirosa, que estaba engañando a su papá porque le decían que a su papá no le dijera nada, ¿ok? Y que si le decía le pegaban. Entonces esa persona crece con aquella desconfianza por el mundo, por la vida, por la gente, siempre creyendo que le van a meter una puñalada trapera. Y no es a él a quien su mamá está engañando o su papá, porque pues, se dan los dos casos. Se da el caso en que es el papá el que monta los cuernos y el niño o la niña lo ve entrando a la casa de otra y tal, y qué sé yo, o saliendo, lo ve en algún lado y le dice mucho cuidado, le dices a tu mamá. Entonces ese niño se crea con esa impronta de traición, de engaño. ¿Mm? Entonces tenemos que esa es la quinta herida, la herida de la traición, la mentira, el engaño. Esta herida y todas las demás heridas de las que ya les hablé puede ser personal, puede ser propia, o sea, puede haberla sufrido el niño, pero también cualquiera de esas heridas puede ser heredada. Puede haber sido sufrida por alguno de sus progenitores o por cualquiera de los miembros de sus ancestros en su árbol genealógico y que viene rodando en el árbol esa energía de esa herida, de esos niños o niñas heridas y el niño lo que hace es vivirla, representarla. Entonces va a estar viviendo con heridas que no le corresponden, que no son suyas. A ver qué más les digo sobre el niño herido, sobre las heridas del niño. Tenemos que todas las heridas tienen sanación, todas se pueden sanar, todas se pueden solucionar, todas son tesoros en potencia para crecer y para evolucionar, pero no todas las heridas se pueden tratar de la misma forma, no todas las heridas se pueden sanar haciendo una visualización o haciendo una meditación o contactando con los ángeles, que todas esas son herramientas para sanar niño interior. No, porque hay heridas que ameritan terapia. Hay heridas que tienes que ir al psicólogo, que tienes que tener un acompañamiento psicológico o de un terapeuta complementario holístico como soy yo o muchos. Entonces, ahí necesitas acompañamiento y necesitas una persona que tenga el conocimiento y la experticia para sacarte de ese dolor, de ese sufrimiento, por ejemplo, el que es causado por una violación a muy pequeña edad, el que es causado por presenciar un asesinato, un crimen, el que es causado
por haber sufrido quemaduras muy fuertes siendo bebé. Ese tipo de traumas, tanto los que son muy graves, muy severos, de mucha violencia, o los que son a muy, muy corta edad. Por ejemplo, caídas fuertes o accidentes de tránsito en niños muy pequeños, o quemaduras fuertes siendo muy bebé, cuando todavía el niño no hablaba. Todo ese tipo de cosas que no podía verbalizar y expresar lo que sufrió, lo que le dolió. Todos esos traumas ameritan que sean tratados con profesionales expertos, que tengan experticia en la sanación de un niño interno herido. Tenemos también un detalle que me faltó decirles, y es que se ha determinado, muchos estudiosos, mucha gente, yo he leído mucho el tema, lo he estudiado, he consultado con personas que son expertos en eso, psicólogos que trabajan con el tema, y en los últimos años se ha determinado que antes se creía que las enfermedades mentales, los trastornos mentales, que la mayoría de los enfermos mentales tenían una, una predisposición genética a la enfermedad mental, y que casi que la totalidad de las enfermedades mentales se creía, ¿no?, que eran pues inevitables, porque eran cuestiones que venían de los padres, los abuelos, que era algo congénito, que era algo heredado, que era algo genético. Bueno, todas aquellas creencias se han ido derrumbando en los últimos años de muchos estudios a profundidad de psicólogos y psiquiatras a nivel mundial, y han determinado que la mayoría, el más alto porcentaje de trastornos mentales, de enfermedades, de trastornos del comportamiento, de enfermedades mentales, vienen determinados por heridas en el niño interno en las primeras etapas de vida. Heridas del nacimiento y heridas del niño cuando está empezando a caminar, cuando todavía no habla bien. Esas heridas, tanto emocionales como heridas físicas. Como les estaba diciendo antes, trastornos, por ejemplo, trastornos hospitalarios, niños que pasan mucho tiempo hospitalizados en su primer año de vida, primero 2 o 3 años de vida, niños que entran en terapia intensiva siendo muy bebés y que todavía no pueden verbalizar su sufrimiento, accidentes de tránsito, accidentes de quemadura, caídas fuertes, o presenciar eventos violentos siendo muy niños. Eso se ha determinado que son los elementos básicos para generar enfermedades mentales a futuro. Y pues la gente no tiene ese conocimiento, y por ello no aborda los traumas que puede tener un niño después de pasar por un accidente, después de ver la muerte de algún familiar cercano y ese tipo de cosas. De hecho, yo tuve una paciente que con trastornos psicológicos muy severos, muy fuertes, y una chica jovencita de 16 años que estaba viendo, y efectivamente unos trastornos bien severos, pero causados por un evento en el que, siendo muy niña, una niña como de 4 años, creo que tenía en ese momento, si mal no recuerdo, pues tuvo que vivir un accidente y quedarse con un familiar muerto al lado de ella abrazada a ese ser que ya no tenía vida, hasta que lo rescataron. Y pasar todo ese evento, toda esa situación, ese trauma, pues le ha generado pues unas secuelas que pues nadie le trató. Nadie le trató porque nadie le pareció que era relevante, que eso le iba a causar problemas a futuro. Entonces son cosas que hay que abordar, que hay que tratar, que hay que revisar, porque resulta que los niños tienen este, una, una forma de defenderse, ¿verdad?, unas herramientas de defensa, y entonces ellos
pasa el evento y tú lo puedes ver riéndose, jugando, agarra su muñeca o se pone frente al televisor, pero tú no sabes qué está pasando allá adentro, tú no sabes qué está evolucionando allí. Entonces es bueno revisar, chequear, buscar profesional para sanar esos impactos porque a futuro generan trastornos mentales. Continuando, este, para ver la forma de sanar el niño interno. Ya les hablé qué es, de dónde viene, todo aquello. Ajá, ¿cómo podemos saber nosotros, cómo podemos hacer para ayudar a nuestro niño a sanar? ¿Cómo podemos? Porque la única forma de sanar a nuestro niño es dándole lo que no recibió, que en la mayoría de los casos es el amor como él quería sentirlo, recibirlo. Amor, afecto, atención, cuidado, protección. Todo aquello que él sintió que quedó en carencia, que quedó con heridas, con dolor, pues la única persona que puede dárselo hoy somos nosotros mismos. O sea, no podemos pretender que la madre que de repente ya murió, ya pasó de plano, o ya está anciana, o ya no se acuerda ni siquiera de cómo crió a ese niño o niña, de qué estaba pasando, viviendo o aconteciendo en el momento que ese niño tenía 2 años o 3 años, porque a lo mejor en ese momento estaba solamente ocupada de trabajar, de producir, de conseguir comida, de qué sé yo, y pues eso ya está olvidado, bloqueado. No podemos pretender que esa madre o ese padre a estas alturas, cuando ya tienen 70, 80 años, pues le vaya a dar a ese niño esa atención, ese cuidado y ese mimo que necesitó cuando tenía 2, 3, 4 años. Entonces, la única persona que le puede dar ese amor, ese afecto, ese cuidado, somos nosotros mismos. Entonces, todas las heridas, todos los desequilibrios, todas las este, problemas, por llamarlo de alguna forma, que podamos tener nosotros en nuestra manera de ser, en nuestra esencia, en nuestro ser, en nuestra personalidad, en nuestra psique, en nuestro campo energético, en todo. Solamente nosotros somos los responsables de resolverlo, de sanarlo. Ya no podemos tener la excusa de que fue porque pues, es culpa de mi mamá, fue culpa de mi papá, mi mamá no me quiso, mi papá no me dio, no estuvo, no me atendió, no. Ahora, el único responsable de tener una vida sana, plena, es la propia persona, el propio adulto. Y si nos basamos en la rama de la psicología del análisis transaccional, que nos habla de los estados del ser, o sea, las segmentaciones en que nos subdividimos nosotros como persona, nuestra personalidad, nuestro ser, tenemos que, hay una categoría que es el pan. Me acuerdo que la primera vez que yo leí al respecto tenía yo 15 años. 15 años, o sea, eso fue hace un bojote de año del 76, que salió un libro que, bueno, un boom, un bestseller, y yo, bueno, me volví loca por tenerlo de inmediato, recién salido el libro. En aquella época, parece mentira, hace tantos años estábamos más avanzados que hoy en día, que en Venezuela los libros salían en Nueva York, inmediatamente estaban aquí en Caracas. Este, yo me leí un libro que se llama Tú estás bien, yo estoy bien, ¿ok? Y que hablaba de esta teoría del padre adulto niño. Y a los 15 años me lo devoré, me lo comí como que si fuese una golosina, una cosa impresionante, como yo devoro los libros. Y para mí fue una cosa como que se abrieron las puertas del cielo para dejarme ver todo lo que yo sentía que no estaba bien, que no encajaba, que no cuadraba con mi medio, con mi ambiente, con mis relaciones, mi adolescente rebelde, con mi madre, que tuve mucho enfrentamiento, eh, pero que gracias a Dios se fueron resolviendo. Yo siempre, a mí me ha dado mucha risa porque la gente dice, denigran mucho de los libros de autoayuda. Yo no, porque a mí los libros de autoayuda sí me ayudan. Y yo recuerdo que ese libro me hizo cambiar mucho mi manera de ver y de percibir mi relación con mamá y papá y mi manera de ver cómo
mi papá y mi mamá mostraban a sus niños heridos y cómo mi mamá y mi papá se dejaban gobernar por sus padres, aunque ellos no estaban presentes porque los tenían en su mente. Eh, bueno, me fui para otro lado, pero lo que les quería decir es que esta parte de que el padre viene siendo dentro de nosotros todas las normas, reglas, eh, eh, estatutos de valores, de comportamiento, de visión de la vida, creencias limitantes, todo aquello que nosotros vamos absorbiendo como unas esponjas desde que estamos en el vientre de mamá y nos los vamos chupando de todas las actitudes, de todas las palabras, de todas las acciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos mayores, de nuestros tíos, de nuestros maestros desde el preescolar, la escuela, nuestros profesores. O sea, todas esas normas, reglas, estatutos de manera de ser, de manera de comportarse, de forma de hablar, de lo que debe ser y el no deber ser. Todo eso es nuestro Padre. Y eso va a estar gobernando, yo creo que hasta casi hasta el último suspiro, si no hacemos el trabajo, ¿verdad? De hacer una limpieza de todas esas creencias limitantes, de hacer una evaluación, revisar nuestro closet donde está guardado todo eso, donde tenemos ese Padre y ver qué nos sirve, qué no nos sirve, hasta cuándo es necesario utilizar todas esas normas, toda esa parte rígida y estricta que viene de nuestros padres. Luego viene el adulto y el adulto viene siendo lo que nosotros vamos construyendo por nuestra propia decisión, vamos tomando de la vida, de las experiencias, de todo lo que vamos viviendo, de todas nuestras vicisitudes, lo que vamos eligiendo incorporar a nuestra personalidad, a nuestra manera de ser. Cuando nos pasan las cosas y decidimos, bueno, ahora voy a ser más cauteloso, o ahora voy a ser menos confiado, o ahora voy a ser más serio, o ahora voy a ser X, Y, Z, aquello que lo hacemos a veces de una manera automática o inconsciente, pero no es tan inconsciente. Es la determinación que tomamos de ser de una manera determinada, valga la redundancia, por eh, el hecho de haber vivido las cosas que he vivido. Entonces, eso vamos construyendo un adulto, cuando de manera consciente nosotros vamos tomando la decisión de asumir ciertas actitudes, ciertas acciones, de tomar ciertas maneras de comportarnos. Ese es el adulto que nosotros vamos construyendo, esas creencias, esos valores que vamos seleccionando, no desde el subconsciente o inconsciente como aquellas que conforman el padre, sino de manera consciente. Ese es el adulto. Y luego tenemos el niño, que ya hemos estado hablando toda la tarde del niño. Y entonces el niño es aquel que es ingenuo, espontáneo, natural, auténtico, vulnerable, sensible, eh, todas aquellas características que tienen todos nuestros niños, el niño esencial, el niño herido, el niño oculto o el niño potencial. Entonces, todo esto lo estoy mencionando y les pasé unas laminitas al respecto para que vean que entonces desde nuestro adulto nosotros tomamos la decisión y nos determinamos a sanar a nuestro niño. Para ello podemos de manera consciente, ¿verdad? Estudiada, analizada, tomar algunas normas o reglas que nos parezcan este, mm, sanas, que nos parezcan acordes, que nos parezcan saludables, y otras, o sea, de nuestro padre, de las normas que tenemos en el padre, y entonces de nuestro adulto, de una manera consciente, vamos a crear un adulto compasivo, amoroso, misericordioso, un adulto flexible, tolerante para hacer el trabajo con el niño interno. Entonces, desde el adulto consciente, compasivo, amoroso y misericordioso, es como podemos sanar a nuestro niño interior herido, tomando algunas herramientas del padre, pero sobre todo
desde la conciencia del adulto que hemos ido conformando y de una manera compasiva, amorosa y misericordiosa. Vamos a utilizar infinidad de herramientas que se pueden conseguir en la consulta de un terapeuta, en un libro de autoayuda, en internet, hay muchísimas meditaciones para sanar el niño interior, este, y tomando esas herramientas y utilizándolas desde el adulto consciente, abrazar a nuestro niño interior, haciendo ejercicios de meditación, de visualización, hablando con nuestro niño, cambiando actitudes, acciones, utilizando afirmaciones cotidianas. Todas son herramientas para hacer ese trabajo de sanación de nuestro niño interior.